Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un buen día, licenciado. ¿Me escuchan bien? Sí, licenciado, buenos días. Fabuloso. Comencemos, por favor, nuestra sesión conversando de la obra de los últimos laureados al Nobel. No sé si han tenido la chance de poder revisar, si alguien puede ir comentando. Por ahí tengo alguna mano levantada. Voy a compartir en pantalla lo que les he compartido hace un momentito. Ya, así podemos tal vez visualizar algo de su obra. Ya, tengo por ahí la mano de Lisette. Si es que igual gustan Lisette, luego está Fabiola. Lisette, Sí, Fabiola. Y si es que gustan igual comentar en chat, con mucho gusto voy a ir leyendo alguna intervención. Comencemos, por favor, Lisette. Adelante, le escucho. Le escuchamos. ya. Licenciado, buen día. Bueno, nos ha dicho, ¿no? Que vayamos averiguando sobre el Premio Nobel en Economía y quiénes han sido los galardonados en este 2022. Y, por ejemplo, podemos observar tres, que es Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dillon. Entonces, nos muestra aquí lo importante, por ejemplo, para Ben Bernanke es que él, por ejemplo, era expresidente de la Reserva Federal y nos empieza explicando, ¿no?, la importancia de los bancos, en donde nos dice que hay una economía en donde van a existir en sí dos personas o dos agentes económicos, una que tiene excedente de liquidez y otra que va a requerir este excedente de liquidez o estos ahorros, pero estas en la mayoría de los casos dice que no se pueden juntar para intercambiar porque no se conocen, ¿no? Entonces sería difícil hacer este préstamo, digamos, hacia la otra persona. Y es por eso que entra como intermediario lo que es el banco y que tiene dos funciones como intermediario, que tiene que captar depósitos de las personas y se les va a dar una tasa de interés, en este caso pasiva, y también se les va a dar este dinero a otras personas y tienen que devolver a estas personas este dinero o este préstamo al banco, ¿no? Con una tasa de interés activa. Entonces, así se va dando lo que es también la ganancia del banco. Y en sí, lo que tienen en común estos tres autores nos dice que va a ser la gran recesión de los años 30, también va a tener la crisis de la deuda europea, ¿no? La crisis financiera del 2008 y la última crisis que hemos tenido aquí a nivel mundial, ¿no? La recesión del COVID, en donde nos dice que por ejemplo, las empresas y el sector financiero tienen balances débiles, ¿no? O sea, que van a tener más pasivos y menos patrimonio, menos activos. Y también nos dice que esta se va a querer solventar, o sea, que va a querer un financiamiento para otra vez reactivarse. Entonces, el banco en estos casos, como estamos en crisis, no le va a querer dar ese préstamo, ¿no? O sea, va a haber más, no sé, más control. Entonces, a causa de esto, la empresa va a empezar a caer y no va a tener con qué financiarse. Y si se presta de otro lado, las tasas de interés van a ser muy altas. Entonces, nos dice que van a subir sus costos y también aumentar sus pasivos. Entonces, Bernanke nos dice que trata de explicar esto y empieza a introducir un nuevo concepto que es el acumulador financiero. Y nos dice que, por ejemplo, en momentos de bonanza y de crecimiento económico, el balance de las empresas y financieras y no financieras va a ser favorable, o sea que el crédito va a fluir de manera rápida, pero mientras tanto que en momentos que hay crisis, esto no se va a dar de manera rápida, ¿no? Entonces los bancos tienen ahí, por ejemplo, menos capacidad de otorgar préstamos y las empresas son menos solventes. Es por eso que Bernanke propone políticas macroprudenciales, entonces que tratan de elevar el valor de los activos de las diferentes empresas. Eso nos explica para el primero y para los otros dos profesores como Douglas Diamond y Philip, nos dicen que van a analizar igualmente el papel que juega el banco en el sistema financiero, pero aquí empieza a ver si el banco tiene la capacidad de verificar, que tiene más capacidad, ¿no? De verificar la solvencia de los prestamistas. Y el problema que analizan aquí
es, por ejemplo, la falta de liquidez, ¿no?, en el sistema financiero. Nos dice, por ejemplo, en estas mismas épocas de crisis, ¿qué está pasando? Es que cuando las personas empiezan a sacar su dinero muy rápidamente. Entonces, digamos, en épocas de crisis, todos queremos sacar el dinero del banco y ahí es donde se da este problema. El banco no puede solventar, entonces buscan, se da, ¿no?, lo que es el pánico financiero de los ahorradores y quieren retirar sus fondos de golpe. Entonces, los autores que plantean, plantean instrumentos para mitigar este riesgo de liquidez, como por ejemplo los seguros de depósito, ¿no? Entonces, también nos muestran que el prestamista de última instancia, ¿quién va a ser? El Banco Central de Reserva, quien tiene que ayudar a solventar también de alguna manera a los otros bancos que se tienen para que no haya esta crisis o este pánico financiero. Y también otro papel importante que cumple son los sistemas de regulación y se debe ver aquí, ¿no?, la solvencia de la entidad financiera y ver si va a ser solvente o no. Se tiene que ir viendo a medida del tiempo esto, licenciado. Eso puedo aportar. Le agradezco, Lisette, es un gran aporte. Fabiola, ¿gusta adicionar algo más? Buenos días, licenciado. Sí, ¿Cómo está? Buen día. aportando entonces, decimos que el premio Nobel de este año tenemos en primer lugar, ¿no?, al expresidente de la Reserva Federal, Ben, que, creo que son profesores de la Universidad de Chicago, Douglas Diamond y Phillips de la Academia Sueca, de las ciencias que haya ordenado, son economistas, ¿no? Por sus por sus contribuciones respecto a lo que es a la banca y la crisis que han pasado anteriormente. También las investigaciones sentaron bases para la regulación bancaria y también se ha decidido otorgar estos premios de ciencias económicas en memoria de Alfred el, del año 2022. Lo que puedo aportar más que todo es lo que dicen, ¿no?, que hay una causa en común de los premios Nobel, que es lo que es el banco, que es un intermediario para entre los que prestan y entre los que deciden pedir un préstamo, porque se dice que, digamos, nosotros como personas es muy difícil prestar dinero a cualquier persona que no conozcamos. Y entonces hay otras personas que requieren ese dinero. Y entonces ahí es donde interviene el banco. El banco, digamos, propone que ahorres tu dinero a una tasa de interés. Y lo mismo pasa, digamos, para los que quieren el dinero, que necesitan ese dinero, pero también con una tasa de interés, obviamente que va a ser mucho más alta. Y entonces vemos que todo esto que ha pasado, incluso en las crisis financieras que hemos visto anteriormente, que también han sido mencionadas, ellos tienen el premio por investigación por los bancos y las crisis financieras. Dice que los bancos tienen una gran importancia porque estos autores preguntaron por qué existen los bancos y preguntaron cuál es el papel que cumple, ¿no?, el sistema financiero, la economía y también y decir, digamos, qué papel cumplen, porque este es un papel muy, muy importante. Analizando todo lo que se ha dicho anteriormente, he llegado también a una conclusión que el Banco Central también cumple una función muy importante, ¿no? Los bancos centrales son aquellos, si vale el término decir, que son parte del gobierno, parte del Estado, porque ayudan a regular la economía de nuestro país. Y con esto he llegado, digamos, a la conclusión que eso es lo que está pasando actualmente en nuestra economía. Tal vez en otros países también debe estar pasando, porque no hay mucha liquidez en los bancos. Y entonces, ¿qué es lo que propone el gobierno o el Banco Central? Es lo que se está proponiendo, por ejemplo, lo que vemos ahora actualmente, no sé si lo habrán visto,
la venta de bonos. Y ellos están proponiendo poner, digamos, un monto de dinero que es a partir de 1.000 bolivianos. Cada bono vale 1.000 bolivianos. Puedes comprar hasta 200.000 bonos o 200 bonos, si no me equivoco. Y, no, 200.000 creo que sí. Y puedes invertir ese dinero a una tasa de interés alta. Con esto, ¿qué es lo que quiere generar el Banco Central? Que las personas traten de ahorrar más su dinero. ¿Para qué? Para que las otras personas que no tienen ese dinero puedan adquirir ese mismo dinero para invertir, y esto ayuda a la misma economía a que las otras empresas no caigan y que no caigamos en una crisis financiera, porque las personas tienen miedo a perder el dinero. Si bien sabemos, hay algunas personas que no confían en el banco porque prefieren guardar su dinero debajo del colchón, si vale el término. Y, y es por eso que el Banco Central propone eso. Incluso hace estimaciones de que si tú inviertes, por ejemplo, 1.000 bolivianos a un año y medio, un poco más de tiempo, tú vas a recibir un interés de casi 100 bolivianos. Y si tú inviertes 50.000 bolivianos a un año y medio y un poco más, tú vas a ganar un interés de 5.000 y algo más de dinero. Y es por eso que, para eso hace, para que haya mucho más liquidez en el banco. Eso sería, licenciado. Muchas gracias, Fabiola. A ver, quisiera, por favor, voy a hacer una síntesis en las dos intervenciones de Lisset y Fabiola. Les he pasado 3 documentos que son una muestra muestra muy chiquitita del gran trabajo que ha hecho estos 3 economistas, donde realmente podríamos hablar extensamente de sus aportes a la teoría monetaria. Lo que quiero, por favor, a ver, voy a recapitular algunos elementos de lo que ha relacionado Lisset inicialmente y algunas complementaciones que brindó Fabiola. Pero quisiera que ustedes hagan en los comentarios de chat, por favor, a razón de procurar una participación activa, que considere esto como también como parte de su evaluación continua, algún paralelismo de lo que dice teóricamente estos caballeros, estos autores, con lo que ocurre en el caso boliviano, ¿no es cierto? Si realmente tiene algún correlato, existe alguna elementos que sean coincidentes con lo que pasa en el caso boliviano, que verdaderamente es lo que más nos atinge, ¿no es cierto? A ver, lo que yo siento, no sé si ustedes tienen esa percepción, les he hecho una síntesis bien interesante. Voy a rescatar muchos de los elementos que he hablado, los he apuntado gran parte de ellos. Pero parecería que nos están contando una historia de algo que ya conocemos, ¿no es cierto? Algo que no es tan novedoso, parecería, ¿no es cierto? Sin embargo, si ven la obra de estos 3 autores, data de los años 80, ¿no es cierto? Entonces, se están anticipando a una realidad que para ahora son aspectos ya conocidos para nosotros. Pero justamente la riqueza de su planteamiento es la concordancia con la realidad. Nosotros ya podemos saber el rol del sistema financiero en cualquier economía, ¿no es cierto? La importancia de la banca y su regulación es ineludible. Sabemos que entre agentes económicos lograr cubrir necesidades crediticias es prácticamente imposible, salvo que exista algún nexo de confiabilidad. Si es que entre personas, entre parientes, entre amigos, podemos hacernos en la cotidianidad un préstamo, igual es susceptible de cierta posibilidad de impago, ¿no es cierto? Es decir, si mi amigo de la vida me dice, préstame 100 bolivianos, ya eso puede ser manejable.
Pero si me dice, préstame 100.000 bolivianos, uy, por más mi amigo que sea, yo le digo, ¿y ahora qué me vas a dar como garantía para que yo pueda prestarte esa cantidad de plata, ¿no? Es muy difícil lograr nexos de confiabilidad que permitan canalizar ese tipo de recursos. En este sentido, el rol de la entidad financiera, de los bancos principalmente, brindan esta capacidad de evaluar solvencia y a través de evaluar solvencia, analizar colaterales, verificar ciertas relaciones patrimoniales, estados de flujo y un gran etcétera, 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 permiten la canalización de recursos con tasas de interés expectables, que es algo que también necesitamos hablar para el sistema financiero boliviano, y que luego puedan retornar a la economía en inversión, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso boliviano? Y quisiera que ustedes sean críticos, por favor. Esto lo hemos hablado antes. ¿Es realmente expectable la tasa de interés que nos brindan los bancos? Yo estaría confiado de poner mi plata en el banco porque me va a pagar, voy a poder vivir de mis intereses. Por más que ustedes me relacionen como lo hacía Fabiola, esta tasa de interés de los bonos del Banco Central, ¿no? Estamos hablando de 6% anual, ¿no es cierto? 6% dividido 12 es pues una nada lo que nos paga mes a mes. No sé quién podría vivir con una tasa de interés tan baja. Es muy bajo lo que ofrece el sistema financiero boliviano en general. Por tanto, ahí es cuestionable, para el caso boliviano, si realmente la banca brinda una tasa de interés expectable. Ya, más allá de eso, el otro elemento que también ha relacionado Lisette es el problema de la liquidez. Pensemos que en una dinámica que puede ser también parte de nuestra realidad, gran parte de nuestros recursos están colocados en el banco. Eso está bien, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, por razones que no siempre son el rédito de la tasa de interés, en algunos casos son precautorias, en algunos casos es el servicio que nos brindan los cajeros automáticos o un pago por internet o una transacción digital o lo que corresponda. Nosotros ponemos nuestra plata en el banco. Ya, ese es un hecho. Pero resulta que si es que existe algún evento especulativo, alguna índole coyuntural, transitoria o la que corresponda, uno puede cuestionar la seguridad de una banca comercial. Si de pronto, en el caso del paro que tenemos en Santa Cruz, se avisora alguna situación que realmente conflictúe más al país, y si el país está en la posibilidad de tomar nexos, de cercar a un departamento, ¿por qué no podría hacerlo con los recursos financieros de todos nosotros? Ya ha ocurrido en países cercanos. Ha ocurrido con el corralito de la Argentina. Se han dado medidas parecidas en Perú, algo semejante en Ecuador, con la transición que ha existido de la moneda nacional a la dolarización plena. Entonces, no son elementos ajenos dentro de la política monetaria convencional. Entonces, imagínense como lo que pasa con la gasolina, ¿no? Que existe un anuncio especulativo que dice, va a escasear la gasolina. ¿Ven lo que ocurre en las colas de los surtidores? Colas largas, ¿no es cierto? A pesar que el anuncio trata de desdecirse y dice, no, la provisión de gasolina está garantizada. Pero la gente, por su naturaleza, es aversa al riesgo. Entonces, quiere evitarse los conflictos. Si ocurriera algo así con la banca,
Entonces se darían colas inmensas en las diferentes bancas comerciales y la gente exigiría, como que tiene el derecho de hacerlo, de retirar su dinero, sus recursos. Si eso sucede en magnitudes considerables, se da una corrida bancaria. Y las corridas bancarias son parte de nuestra realidad boliviana. En los años 90 se han dado corridas bancarias importantes, donde muchos bancos han tendido a flaquear y a generar una crisis exacerbada por algunos elementos especulativos en algunos casos y otros que también eran evidentes. Se ha dado situaciones de estafa, de usura, donde resulta que han escapado capitales del país, ¿no es cierto? Y luego, hasta el día de hoy, el Banco Central sigue recuperando deuda de los años 90, ¿no es cierto? Entonces eso también ha sido altamente complejo. Entonces, aquí es donde ingresa la importancia de la autoridad monetaria, la banca central. La banca central debe ser la entidad regulatoria que busque contener y además prever estas posibles crisis financieras producto de un desfase que existe entre depósitos y la exigencia de los mismos, ¿no es cierto? Entonces, hay un rol del sistema financiero en la canalización de recursos, la autoridad monetaria, la banca central, y por supuesto que en un sistema capitalista como el que vivimos, existe toda una conexión de rentabilidad, ¿cierto? ¿Por qué es interesante esta revisión? Porque Ben Bernanke, en la obra que les he pasado, que es una obra, aquí está recortada, podemos ver tal vez rescatar la obra inextensa, va a hallar elementos coincidentes en un análisis económico, pero a la vez histórico de lo que pasó en los años 30, donde resulta que hay una crisis financiera bastante compleja en los Estados Unidos, pero que ha terminado repercutiendo a toda Europa. Latinoamérica ha venido afectada con episodios de otra índole, ¿no? Específicamente Bolivia, estamos atravesando la guerra del Chaco y resulta que teníamos otro conflicto que era más con recursos, ¿no es cierto? Pero ya, independientemente de eso, hace ciertos paralelismos con eventos más actuales, ¿no es cierto? La crisis de los 90s, el 2008, el 2012, cuando hubo otros atisbos de crisis, y el actual COVID, ¿no es cierto? Entonces, en esos paralelismos van a haber elementos coincidentes que no solamente hayan argumentos en lo especulativo, sino también, según la explicación de estos tres autores, tiene que ver con los estados financieros de la banca. Si la banca, como decía Lisette al inicio de su explicación, tiene balances débiles, la probabilidad de una crisis bancaria, que se extiende a una crisis financiera y eventualmente una crisis económica, es mucho mayor. Entonces, las políticas macroprudenciales que relacionaba Lisette de inicio tienen que ver con generar un sistema financiero fortalecido, donde la autoridad monetaria ponga ciertos cerrojos, ponga ciertos límites, genere ciertas exigencias de depósitos a razón de evitar corridas bancarias, ¿no es cierto? Que no sea una colocación 100%, sino existan cierta, lo que nosotros llamamos encaje, ¿no es cierto? Cierta prudencia en el manejo de recursos de la economía en general. De este relato que parece simplista, no lo es tanto. A ver, yo estoy rescatando, no sé si ven en pantalla, por ejemplo, de la obra del señor Bernanke. Parecería, no sé si para ustedes es parte del conocimiento, pero
como que si estamos hablando de obras de los 80s, no existía pues ni siquiera un Word, ¿no es cierto? No existía una laptop en la cual yo pueda escribir mi obra. Entonces, si están viendo los postulados del señor Bernanke, esto está escrito a máquina, ¿no es cierto? A máquina de escribir, ¿no es cierto? Con teclas y cómo se escribía en esos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, en esta obra, ustedes pueden ver una especificación econométrica que realmente es pues despuntante para la época, ¿no es cierto? Es descollante y va a verificar con algo que nosotros vamos a hacer en un segundito más. Vamos a usar datos Bolivia, vamos a hacer especificaciones tan simples como la que hace Bernanke, pero que para su momento es pues hablar de mucho tiempo adelante, ¿no es cierto? Es adelantarse a la época. Y si ven, digamos, en esta especificación que les estoy mostrando en pantalla, aquí tienen una variable que dice panic, ¿no es cierto? Panic, y luego otra que dice strike. Este tipo de variables son dummies. Son dummies que me van a mostrar el momento de pánico, cuando sucede alguna situación compleja, y luego cómo este panic se manifiesta en pánico bancario, ¿no es cierto? Que tiene que traducirse seguramente en ciertos rezagos que van a afectar al PIB, que van a afectar a los agregados monetarios, que van a afectar a las tasas de interés y un gran etcétera, ¿no es cierto? Miren estas variables que dicen strike, dice working days lost to labor disputes. Entonces está verificando como que algo que nos pasa en nuestra economía, ¿no es cierto? Huelga, manifestación, paro, ¿no es cierto? Lo que ocurre en Santa Cruz, censo 2023 o si no paramos la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ese tipo de fenómenos termina afectando la economía? Son ciertas situaciones que para Ben Bernanke deberían ser modelizadas para comprender el dinamismo de la economía, ¿no es cierto? Entonces, ya les digo, estos son conocimientos que para el economista de nuestros días ya son consabidos, ¿no es cierto? Ya se los relaciona. El modelo Diamond-Digby, como el que pueden ver en una de las obras, es un relato que es convencional, ¿no es cierto? Pero para la época son explicaciones teóricas bastante adelantadas que luego tienen una concordancia plena con la realidad. ¿Ya? ¿Alguna acotación, consulta, comentario, sugerencia, inquietud de esto que estamos hablando? No sé si el miércoles, pero estamos cerca. Voy a hablar un poquito de este modelo de demanda por liquidez de Diamond-Digby en 2 periodos y lo voy a extender en una explicación recurrente. No es de difícil comprensión, es de hecho matemática bastante simple. Lo máximo que hace creo que es usar alguna ecuación diferencial, pero más que eso, no hay ninguna otra sofisticación en cuanto al manejo analítico, numérico, ¿cierto? No es muy complejo de relacionar. Pero otra vez, estamos retornando el desarrollo teórico 30, 40 años atrás en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese es como una obra destacada puede ser después laureada muchos años adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que yo siento en este tipo de obras, ¿no? ¿Por qué lo digo también? Por la hoja de vida de estos autores. Ben Bernanke, siempre fue académico, ¿no? Pero por mucho tiempo ha sido la mano derecha de muchos presidentes de los Estados Unidos en diferentes gestiones de gobierno. No es como en el caso de Bolivia, que resulta que yo estoy en el gobierno azul y resulta que yo voy a poner a mi presidente del Banco Central y luego va a cambiar al gobierno rojo y voy a cambiar mi presidente del Banco Central. Ben Bernanke ha sido presidente del FED en el gobierno de Reagan, en el gobierno de Bush, en el gobierno de Clinton, ¿no es cierto? Entonces realmente estamos hablando de una persona sumamente pesada en cuanto a su influencia de manejo monetario y eso le da altísima credibilidad, ¿no es cierto? Alguien que además académicamente escribe, responde a la realidad y por supuesto en manejo político tiene que codearse con
con altas esferas decisorias, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de monstruos en la academia, como economistas, eventualmente terminan siendo galardonados, como en este caso con el premio Nobel, sin quitar mérito a los profesores Diamond y Dickey, ¿no? Ambos profesores realmente, si uno revisa sus obras, tienen más tendencia académica, ¿no? Pero también son muy importantes en el desarrollo teórico, más que todo en la teoría monetaria. ¿Ya? No sé si existe algún comentario, sugerencia, inquietud, alguna crítica, algo que quieran adicionar. Sebastián, por favor. Adelante, lo Buenos días, doctor. escuchamos. ¿Cómo ¿Me puede está, escuchar, Sebastián? doctor? Por favor, se lo escucha muy bien. Ah, ya. Bueno, sí, una cosita para aportar, ¿no? Y es que Bernanke, no sé si lo estoy pronunciando bien, para las épocas en las que él estaba, ¿no? En la Fed, más específicamente cuando pasó este tema de las crisis de las hipotecas subprime, él Sí, también reconocía que justamente eh, la autoridad del Banco Central en Estados Unidos no había podido rescatar a los bancos, al sector de la banca privada, ¿no? Y es por eso que para esa época murieron incontables números de bancos privados en Estados Unidos, ¿no? así es. Y es que podríamos estar hablando, ¿no? Ahora en lo que nos corresponde a la materia, para las economías en desarrollo, el papel del Banco Central y por lo tanto el papel de la política monetaria juega un rol fundamental, ¿no? Y es que a través de si el Banco Central, la Fed, para la época de la crisis de las hipotecas subprime, hubiera intervenido mediante el respaldo, como nos van explicando los documentos, ¿no? Si el Banco Central hubiera garantizado de alguna forma los depósitos de los bancos de la banca privada, tal vez la situación hubiera sido diferente, ¿no? Y es que también Bernanke relaciona que la caída del Producto Interno Bruto está relacionada con los factores está relacionada con los factores de recesión y por lo tanto también em, con, con la crisis en los bancos. Entonces, habría que preguntarse ahí dos cosas. Y es que la banca privada también juega entonces, por lo tanto, un rol fundamental en el sector productivo de alguna nación, o es que la banca privada, también los grandes consorcios de la banca privada están estrechamente relacionados con el sector productivo de una nación. Es decir, me explico mejor. La banca productiva, la banca privada, los grandes consorcios de la banca privada también obviamente van a intentar diversificar sus inversiones, ¿no? Y esto se va a ver traducido en inversiones en el sector productivo. Entonces, si va a afectar a uno, obviamente va a afectar también a otro, ¿no? Eh, es por eso, entonces, afecciones en la banca privada se van a ver obviamente reflejadas en el sector productivo de una nación, no necesariamente porque eh, la banca conserve, no sé, pues la mayor parte de los créditos destinados a la producción, al sector productivo, sino porque hay varias inversiones en este sector también, ¿no? Esa era mi acotación, doctor. Excelente, Sebastián. Y agradezco esta acotación porque de lo último que usted ha referido puede ser objeto de reflexión de lo que está sucediendo en nuestros días. Eh, yo sé que hay un relato que nos abstrae a elementos que tal vez coyunturalmente son más superficiales. Estamos hablando de una pulseta Censo 2023, ¿no es cierto?, en la actualidad. Si uno evalúa con datos, reflexiona con datos, lo que usted ha dicho, Sebastián, en el caso boliviano, se puede reflejar. Uno puede relacionar caídas del producto en vinculación con la dinámica del sistema bancario. No es gratuito un paro que ya va con su par de semanas y tiende a extenderse, de una banca privada boliviana que está altamente sostenida con producción agrícola del oriente boliviano, ¿cierto? Se relaciona de que gran parte de la banca privada boliviana
Tiene un fuerte respaldo en colaterales, producto de la dinámica que trae no solamente el agro, sino en términos generales, las exportaciones de todo lo que es Santa Cruz, por decir específicamente, y tendrá que tener una afectación a fin de año, y como que esto parecería hasta prescrito. Octubre, noviembre son momentos de paro que van a generar una repercusión en meses más complejos, que son noviembre, diciembre, que sabemos que por elementos de estacionalidad, los agregados monetarios tienen un comportamiento particular. Entonces, ahora no se lo vislumbra todavía en el cortísimo plazo, pero tal vez habría que analizar con rezagos qué es lo que estaría, cómo nosotros, si tendríamos los datos a 2023, digamos, pensemos un primer trimestre de 2023, la afectación del paro que se está viviendo en estos momentos, en la demanda de dinero, en la producción, en la inversión. Seguramente hay un relato Ben Bernanke de lo que veíamos hace un momentito, que debe tener una implicancia interesantísima de lo que nuestra economía boliviana contempla. Les voy a mostrar algunas regresiones en un segundito más. Voy a hacer un pedacito de teoría y quiero que nos metamos a ver datos para sugestionar a que ustedes no relacionen argumentativamente lo que estoy hablando, ¿ya? Sino más bien lo relacionen basado en evidencia empírica, que es la razón del por qué se manejan datos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por favor, me confirman si se está viendo mi presentación. Voy a recapitular algunos elementos que ya muchos de ellos lo hemos hablado, ¿no? Que hemos relacionado. A ver, voy a ver hasta dónde recapitulo. Hemos hablado del tema de las tasas de interés. Nos hemos quedado, este era como que el nexo entre el manejo de la autoridad monetaria, la banca central, y el sistema financiero, la banca comercial, ¿no es cierto? El sistema financiero en general. Hemos enlazado algunas preguntas de interés que vinculaban lo que pasa en el caso boliviano, que uno debe ser crítico, ¿no es cierto? No responde a un rendimiento expectable. Si uno tiene dinero, ahí habría que evaluar si es mejor comprar en uno y vender en dos que poner la plata en el banco. Eso es casi hasta lógico, ¿no es cierto? Y por más que uno hable de un bono, digamos, del Banco Central, es un símil de hablar de un depósito a plazo fijo, ¿no es cierto? Uno va a ganar una tasita de interés algo mayor, pero va a tener congelada su plata por 1 año, 2 años, para esperar una tasa mezquina, una tasa chiquitita, ¿no es cierto? Entonces, si uno usara ese mismo dinero para abrir una tienda de barrio, me estoy inventando cualquier cosa, les garantizo que la rentabilidad de esa tienda de barrio es mayor que poner la plata en el banco. Así de simple. Es decir, ahí realmente no hay vuelta que darle. Entonces, ¿por qué la gente pone su plata en el banco? Bueno, ahí también hay que especular un poco y quién sabe, hacer un análisis académico de que las razones de por qué la gente pone su plata en el banco, en el caso boliviano, no responden a rentabilidad principalmente. Las tasas de interés, ya decíamos, esto es teóricamente una relación entre nominalidad y la tasa de interés real que tiene que ver con el ajuste de la tasa de inflación. Esto ya lo sabemos, es empíricamente comprobable, al menos en el corto plazo, ¿no es cierto? Hay un diferencial que tiene que ver con el crecimiento de los precios en la economía. El crecimiento, ya lo sabemos, se lo mide a través del índice de precio del consumidor, que en cierta forma genera desfases con rezagos. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si han visto, se han publicado varios posts en estos días de las incoherencias del último cálculo de las publicaciones presentadas por el Instituto Nacional de Estadística en el crecimiento de productos de componentes de productos alimentarios que hacen del índice de precio al consumidor. Un precio de la carne que está reduciendo, un precio del pollo que está reduciendo, cuando nosotros vemos en la realidad que no es así, ¿no es cierto? Entonces,
Ya, no, yo no estoy en posibilidad de hacer ese tipo de comentarios, pero si ustedes ven este tipo de posts, relacionan claramente la cocina de los datos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros seamos reflexivos respecto a ese tipo de elementos también. Hemos hablado de tasas de tipos de interés diversos, como una tasa tasa fija pactada, ciertas nominalidades que relacionan proporcionalidad en las tasas. Voy a hablar de esto un segundito más. Tasas nominales entre la efectiva anual y la tasa nominal, que son parte también de nuestra realidad, y las que se publican para que, no sé, esto tiene un sinsentido en el caso boliviano, porque se habla de una tasa pizarra, activa o pasiva, donde realmente lo que uno mira en este tipo de pizarras es cuánto voy a pagar si yo me presto, ¿no es cierto? No cuánto capitalizo si yo pongo mi plata en el banco. Pese a ello, la regulación implícita que hace la autoridad monetaria es a través de las tres, ¿no es cierto? La tasa de interés referencial, que para el caso boliviano es otro de los elementos que tenemos que ser críticos. Termina siendo un castigo para el prestatario. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo de gracia, la tasa referencial no es que se convierte en el piso para decir esto es lo mínimo que puedes, que la banca comercial puede prestar, sino se convierte en un diferencial hacia arriba que dice, además de lo que me pagas, me tienes que pagar esto otro más. Eso realmente es un abuso donde parecería que la ASFI no ve nada, ¿no es cierto? Hace los ojos a un lado y no le interesa este tipo de connotaciones. Adelante, Pablo, por favor, le escucho. Sí, licenciado, justamente de esta trayectoria yo le quería preguntar si usted sabe de dónde sale. Hasta ahora la verdad yo tampoco comprendo y es alto como dice, ¿no? Y más que nada en lo que son los préstamos inmobiliarios se ve. Sí, Eh, de dónde sale? La verdad no comprendo muy bien esto de la TRE. a ver, no quiero que suene muy mal lo que voy a decir, ¿ya? Eh, les he compartido, hemos leído un documentito hace un par de semanas de la determinación de las tasas de interés en Bolivia. Y había un ejercicio, me acuerdo, de Marco Laguna, donde hacía unas estimaciones con la tasa LIBOR, veía algunas otras tasas referenciales, y a través de ese análisis, el Banco Central determina una TRE, una tasa referencial. Ahora, a ver, el símil es el siguiente, ¿ya? Esa tasa referencial debería ser algo semejante a lo que ocurre con nuestro salario mínimo nacional, si quieren verlo así, ¿no es cierto? ¿De qué funge el salario mínimo nacional? Uno establece una línea, digamos, un parámetro, y dice, idealmente, todos los bolivianos deberían ganar más que un mínimo nacional. La realidad muestra que todos ganan o una gran proporción de los bolivianos gana muy por debajo del salario mínimo nacional. Lo mismo pasa con la TRE. La TRE, después de un análisis complejísimo que de tasa LIBOR, que resulta que la Banca de Londres y no sé qué y no sé cuánto, toda cháchara, terminan estableciendo un TRE entre un 3-4%, relativamente variable, pero que resulta que es como el salario mínimo, ¿cierto? Donde le dice a la banca, este TRE debería ser el parámetro que no puedes, claro, yo sé que preocupado por tus intereses, señores banca comercial, no vas a poder cobrar menos de esto, ¿no es cierto? Por lo menos cobra esto porque sé que necesitas ganar como banco, ¿no es cierto? Astutamente, ¿qué es lo que hace el banco comercial? Cobra la tasa de interés que quiere, ¿no es cierto? Una tasa de interés que desregulada, si quieren verlo así, y el TRE le pone como un encimita, ¿no es cierto? Entonces, la banca, un banco mercantil Santa Cruz, por decirles algo, cobra una tasa de interés de un 14, 15, 16%, y después de 6 meses, como son buenitos ellos, recién te voy a cobrar el TRE, dicen, ¿no es cierto? Te voy a aumentar un TRE, te voy a aumentar una tasa de interés referencial. Chistoso, ¿no es cierto?
porque implícitamente el TRE ya está por encima del 16%, pero adicional a ese 16% está cobrando un 3% más. Eso realmente es hasta burdo, es hasta molesto, ¿no es cierto? ¿Quién debería regular todo eso? ASFI, pues. ASFI es quien debería estar encima de los bancos y vigilar. Y si no lo hace ASFI, esto está chistoso, ¿no es cierto? Es decir, es como decir, cuando hay un crimen, la policía debería ser la que medie, ¿no es cierto? Pero uno tiene que llamar a la policía para hacer el reclamo. Lo mismo podríamos hacer nosotros, mandar nuestra cartita a la ASFI y decir, se están vulnerando mis derechos como consumidor de banca, ¿no es cierto? Y me están cobrando intereses sobreexcedidos. ¿Quién lo hace? Nadie lo hace, ¿no es cierto? ¿Qué respuesta da la ASFI? Una respuesta burocrática, ¿no es cierto? Que bueno, nosotros estamos haciendo la tarea, estamos regulando y ya. Esto que le estoy refiriendo lo vamos a ver con cifras, ¿ya? Por ahora solamente queda en el relato. Vamos a ver en un segundito más con nuestros datos, qué es lo que está pasando y cómo en el caso de la banca comercial realmente podría decirse que la actividad que en Bolivia que nunca pierde, ¿no es cierto? La actividad que siempre va boyante, la actividad que siempre va por encima de todo, ¿no es cierto? Es decir, realmente es a ganar. Bueno, y ahí va tasas de interés fija, tasas de interés variable, de esto voy a hablarlo mejor con datos. La TRE, que determina ciertas nominalidades entre tasa de los de depósitos a plazo fijo y algunos referenciales de la misma banca central, que ahora está asumiendo una funcionalidad que no le corresponde, convertirse en banca de primer piso, que es un absurdo, y destinar algunos fondos a intermediación mediante banca colateral, ¿no es cierto? Como es la banca de desarrollo productivo. Ya, eso no está mal del todo, ¿no es cierto? Pero es que no es función del Banco Central, ¿no es cierto? Es decir, es como si no sé, pues al zapatero le pones a vender dulces, ¿no es cierto? Entonces no es pues función. Ya. En las teorías del tasa de interés, estoy recapitulando demasiado, creo que de muy atrás. Es relacionado la parte de la teoría clásica, esto por eso lo estoy pasando rápido, que es una teoría funcionalista, ¿no es cierto? Que ve justamente canastas de consumo que se distribuyen intertemporalmente. Estas canastas de consumo se las contrasta a través de una restricción presupuestaria que verifica consumo actual versus consumo presente. Y en esa lógica busca una tangencialidad entre la función de utilidad y la restricción, la línea de restricción presupuestaria. Y de esa forma logra un óptimo de decir que las personas pueden, a través de esta optimalidad, lograr dos efectos que decíamos, un efecto de sustitución, consumo presente versus consumo futuro, o efecto ingreso, ¿no es cierto? Donde decíamos que si las personas se esperan en el tiempo, podrían lograr una mayor rentabilidad en un tiempo futuro, ¿no es cierto? Entonces, con eso generar mayores ingresos y es preferido el tener mi dinero en el banco y guardarme por el rédito que me va a brindar el consumir a futuro. Algo semejante existe, se convierte en la teoría keynesiana, que es la que voy a hablar a continuación. Perdón, esto ya casi salto, ¿no? Porque esto lo hemos hablado. Ya. La teoría keynesiana y neoclásica keynesiana, una síntesis, se podría pensar, relaciona que la tasa de interés, si bien es un fenómeno estrictamente monetario y no real, como lo expresaba la teoría clásica y neoclásica, también adopta una visión un tanto más financiera, si quieren verlo así, ¿no es cierto? Ya habla de retornos, lo que ustedes ven en sus materias de economía financiera, y el valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? La tasa de interés es concebida bajo la teoría keynesiana como una remuneración que reciben las personas, los individuos, al desprenderse de liquidez, fenómeno que tiene que ver con el uso del dinero. Esto, bueno, lo sabemos, ¿cierto? Se dice, teóricamente, que la tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero. Bueno, eso habría que cuestionarlo, sobre todo en el caso boliviano. Cuando la teoría keynesiana examina la tasa de interés, la traslada directamente a explicar el comportamiento del mercado monetario. Sin embargo, existen situaciones donde puede haber una
disyuntiva entre tasa de interés, inversión y demanda agregada. En el caso boliviano, ese puede ser una situación particular que desfasa la teoría keynesiana. ¿Qué quiero decir con esto? Para el caso boliviano, y ahí les voy a compartir un paper, no es posible considerar a las tasas de interés como un instrumento de política monetaria. La principal razón es justamente las bases, los cimientos, la misión del Banco Central Boliviano. El Banco Central Boliviano tiene como norte el lograr estabilidad del poder adquisitivo, ¿no es cierto? Entonces las tasas de interés tienen poca maniobrabilidad en cuanto a un manejo de liquidez en la economía, poquísima, ¿no es cierto? Estos bonos realmente, ¿qué incidencia tendrán? Yo presumo, no con datos, presumo que muy poca, ¿no es cierto? Yo no veo que en el edificio del Banco Central se hagan colas para adquirir los bonos del Banco Central. No sé quién las adquiere, deben ser contados, ¿no es cierto? O realmente entidades, empresas que más que por rentabilidad adquieren bonos del Banco Central por cautela, ¿no es cierto? Pero no está mal. ¿Cuántas de esas entidades son entidades estatales? Seguramente ahí están metidos los papel bolos, cartón bolos, todos los EMAPAs, todos esos, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay que hablar de una concomitancia entre entidad pública, ¿no? Que hace uso de este tipo de instrumentos, más que el público en general. Pero, bueno, pues eso habría que revisarlo con datos. El modelo keynesiano, antes de que salte esto, análogamente a lo que veíamos en la teoría clásica, va a ser una distinción entre modelo de hoy versus modelo de mañana, ¿cierto? Es semejante a lo de decir efecto sustitución, efecto ingreso, pero como les decía, desde una lógica financiera, ¿no es cierto? Con una relación más que matemática, aritmética, se podría pensar. Vean, por favor, el modelo de consumo de hoy. Da cuenta de una premisa de que los intereses se consumen en el actual, en el momento, ¿no es cierto? La gente no decide esperar. Si de pronto genera un flujo, el flujo desea consumirlo ahora, no desea esperar a más, no desea esperar más tiempo, no desea esperar más tarde. Entonces, si hay una inversión, disculpen que use la letra P, es de lo que viene del libro, de 100 y se habla de una tasa de rentabilidad del 2% mensual y estamos hablando de un lapso de 3 meses. Entonces, los flujos son simples de calcular, ¿no es cierto? Estamos relacionando los intereses causados, los intereses pagados y al final de la temporalidad consabida vamos a tener de los 100 a 106 iniciales, perdón, de los 100 iniciales a 106 a final del periodo 3 y una rentabilidad acumulativa de 2 más 2 más 2%, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente no hay dónde perderse. Si este fuera el caso, en un caso boliviano, sería interesante capitalizar las tasas de interés prontamente, ¿no es cierto? El consumo de hoy se lo paga intereses rápidamente en el hoy, ¿no es cierto? Entonces, en ese enfoque financiero, la tasa nominal sí es un referente de consumo presente que puede afectar a la demanda agregada, ¿no es cierto? En el enfoque, desde una mirada matemática, si quieren verlo, lo único que se está haciendo aquí es un crecimiento multiplicativo proporcional, ¿no es cierto? Hay una proporcionalidad, una tasa de interés que se genera y se cancela en el periodo y no existe un proceso de reinversión, ¿no es cierto? Simplemente se lo consume y el consumo se puede trasladar a demanda agregada. Listo, no hay más que decir. Prácticamente es hablar de un consumo autónomo más un algo, que es esta nominalidad que rinde un flujo en un corto plazo, en un trimestre, ¿no es cierto? Una suma de 2 más 2 más 2, y con esto tenemos el 6% trimestral, que prioriza no una reinversión, ¿no es cierto? Sino más bien un consumo en cortísimo plazo.
El modelo de consumo más tarde, y lo expreso ahí completamente, la distinción que hace es relacionar una tasa efectiva de fin de periodo en una relación matemática de potenciación, si ven, ¿no es cierto? Aquí como que las tasas de interés crecen en el tiempo y uno puede relacionar una capitalización de una tasa de interés nominal que se transforma en una tasa efectiva que va creciendo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la gente no retira su plata, sino encuentra que esta reinversión va a ser generar un dinamismo interesante que luego el banco terminará canalizando en préstamos y lograr con ello por dos lados, ¿no? Ya sea por demanda agregada mediante consumo en el modelo del hoy, o ya sea por inversión en el modelo más tarde, pero a través del papel que juega la intermediación financiera. Otra vez volvemos con Bernanke, Diamond y Digby, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol del sistema financiero? La intermediación, ¿no es cierto? Y claro, hay una historia detrás de este relato que es que el banco comercial puede evaluar con cierta solvencia quién es buen prestatario, quién es buen pagador y quién no lo es. Les pregunto a ustedes si me auxilian, por favor, en el comentario. Creo que hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Si uno va y toca las puertas de cualquier banco, el que ustedes de su preferencia, Visa, Unión, Mercantil Santa Cruz, el que ustedes quieran referir. Y no sé, se contactan con un agente de crédito. ¿Qué es lo primero que saca del escritorio el agente de crédito? Les dice, ya, usted puede lograr el préstamo. No es tan afable esa primera intervención, ¿no es cierto? Es una respuesta condicionada. Usted va a lograr el crédito siempre y cuando, y la pregunta es condicionada ¿a qué? ¿Cualquiera puede lograr un préstamo en la banca comercial boliviana? ¿Es posible lograr esta dinámica del modelo de antes y modelo de hoy y modelo de más tarde, como se relaciona Keynes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así de fácil en el caso boliviano? ¿Es fácil lograr préstamo? ¿Cualquiera puede hacerlo? ¿Qué necesito para lograr un préstamo en la banca comercial boliviana? Doctor, no, para nada fácil, ¿no? En este caso, si bien, como usted lo decía, te dicen que usted o una persona, el agente económico, es sujeto a crédito, lo primero que hacen también es sacarte los requisitos. Y en este caso es si tienes algún respaldo en cuanto a bienes, en este caso, bien ligado a las hipotecas, ¿no? Y después, de segundo, es si estás actualmente trabajando y también respaldos del lugar en donde estás trabajando. Entonces, yo diría que no es nada fácil, ¿no? Nada fácil, ni nada sencillo poderse sacar un crédito. Verdaderamente. Ahí tengo algún comentario más. Fabiola estaba queriendo comentar, Nayeli, no sé, alguien más veía por ahí. Por favor, quiero escucharles para recibir alguna mirada. Pablo también quiere comentar. Vayamos en ese orden, por favor. Fabiola, Nayeli, Yasmín creo que también estaba por ahí queriendo comentar. Pablo, los escucho, por favor, para poder un poquito mirar ese anecdotario, ¿no? Que no es tan simple. Parecería trivial, pero no lo es. No lo es, ¿no? Entonces, ese es el capítulo que Ben Bernanke ya no escribe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en los países subdesarrollados con la banca comercial? A ver, Fabiola, por favor, adelante. Sí, licenciado. Creo que en primer lugar, creo que entre más dinero tú quieres prestarte, mucho más difícil son los requisitos a cumplir. Porque, por ejemplo, si alguien quiere un monto mínimo, entonces simplemente te requiere, digamos, que estés trabajando, o sea, que tengas solvencia económica. Pero si tú requieres un monto mucho más alto, te piden hasta garante, ¿no? O personas, digamos, que pongan en garantía alguna propiedad. Así es, así es, así es. Y eso de la garantía es bien complejo, ¿no? Pablo, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado, justo ahorita estaba buscando el nombre. Creo que se llama capacidad de pago, ¿no? Lo que le llaman de
si estoy trabajando, si no estoy trabajando, te piden cuánto ganas mensualmente, anualmente. Esto por el tema de que te van a prestar dinero, tú vas a pagar mensualmente algo y ven si puedes pagar mensualmente eso. Ya es diferente si es un crédito, tenía entendido, comercial, que creo que te dan un poco de diferimiento. Igual creo que hay un tipo de préstamo para eh, lo que es construir una casa, ¿no? Sí, No sé, hay distintos tipos de créditos. A lo que yo iba a ir, que no es tan sencillo. eh, tiene nomás su burocracia, ¿no? El por sacar un supuesto, crédito. por Ahora supuesto. también, licenciado, y ese es también como aporte, he visto, por ejemplo, a los policías, tengo familiares policías que han sacado el préstamo muy rapidito. Obviamente no es un monto alto, será pues hasta unos 5.000 bolivianos o Ok, no recuerdo el monto, la verdad, pero creo que policías militares me imagino tal vez algún trabajo que pertenece al gobierno estatal, creo que tienen ciertas facilidades en ese sentido, pero no sé mucho al respecto, como digo, solo he visto que sí, de un día para el otro, sí les han brindado un préstamo, ¿no? les voy a comentar un poquito al respecto también. Eh, Nayeli, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado, bueno, concuerdo con mis compañeros, ciertamente sacar un crédito es muy difícil, ¿no? Sea cual sea el tipo de crédito que saques, porque hay crédito vivienda, crédito comercio, y distintos créditos. Y además, no recuerdo cómo se llaman, las personas del banco que te ayudan, eh, pero además, hasta con ellas tienes que tener una buena relación para sacar un crédito. Sí, es cierto. Cierto. Asesores Los financieros. asesores, sí, sí, sí. Exacto, entonces es muy burocrático, como mi compañero lo decía. Y además que esto me recuerda a lo que los ganadores del premio Nobel, en especial Ben Bernanke, si no lo pronuncio mal, habla sobre esto de las tasas de interés, ¿no? De que la obtención de un crédito en un periodo de crisis es aún más difícil. Y si Así es. ahora en Bolivia es difícil, en un periodo de crisis, no quiero ni imaginar. Pero Mucho eso más sería difícil. Sí, muchas gracias. Guara, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado. Respecto a esto de los créditos y demás, ¿no? Existen diferentes tipos. Em, Casualmente ha habido últimamente en Bolivia una conferencia de entidades financieras para el desarrollo sostenible, bueno, para la sostenibilidad de las entidades financieras respecto a esto. Ujú. Y bueno, en una de las conferencias que se presentaba, hablaban sobre los créditos hacia las empresas sostenibles. Hablaban, ¿no? Así como buenas personas que eran porque estaban representantes del banco. Entonces hablaban de que podría hacerse un poquito más sencillo tal vez prestarle a las empresas que demuestren verdadera sostenibilidad, por así decirlo, que sean amigables con el ambiente y demás. Entonces, eso se me hizo tal vez algo que se podría aportar en este tipo de tema, licenciado. Excelente, gracias, Guara. A ver, un elemento que quiero relacionar como parte de lo que estamos conversando. Recuerdan que Lisette, cuando hizo su primera intervención de comentar de la obra de estos tres ganadores del premio Nobel, vinculan el por qué se hace una crítica a estos ganadores del premio Nobel. Porque el premio Nobel está premiando economistas que defienden el status quo, que defienden de que el capitalismo, es decir, levantan las banderas del capitalismo y este consumo depredador en búsqueda de generar, hacer al rico más rico y al pobre más pobre, es parte de este dinamismo que analizan estos tres autores. Lice decía, se habla de que las crisis, esto lo dice en Bernanke, ¿no? Tienen una connotación en entidades financieras que tienen balances débiles, decía ella, ¿no? Se debería hablar de políticas macroprudenciales que justamente traten de solidificar ese tipo de balances y como que se lo ha hecho. Y se lo ha hecho al punto extremo, ¿no es cierto? Al punto extremo de decirles, la banca no pierde. La banca, en el caso boliviano, estamos hablando solamente de Bolivia, ¿ya? Pero la banca no pierde.
En lo que decía Pablo, este denominativo de capacidad de pago tiene dos componentes. Un componente que es stock, en los términos economicistas, y un componente que es flujo. ¿Qué es el componente stock? El componente stock es lo patrimonial, lo que yo tengo. Si tengo mi casita, tengo mi vehículo, tengo mi terrenito, ese es mi componente stock colateral. Entonces, ¿qué tiene usted para que le preste? Si no tiene nada, muy complejo que le preste. Y el componente flujo esta es riqueza, ¿no es cierto? El componente flujo es ingreso. ¿Y cuánto gana? Y sobre sus recursos, primeramente verifica, hay una fórmula, ¿no es cierto? Cuánto paga de la educación de sus hijos, cuánto su alimentación, su transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y debe generar un elemento superavitario para que pague el préstamo mensualmente de lo que nosotros le vamos a conceder. Y el tema de la nominalidad que ustedes están viendo en pantalla juega a la inversa. ¿Por qué juega a la inversa? ¿Qué es lo que hacen ellos? Si leen la tabla, el banco lo utiliza al revés. Lo utiliza al revés en el sentido de que primeramente uno tiene que pagar los intereses. Pensemos que uno se hace un préstamo por 5 años. Entonces, a lo largo de los 5 años, hasta el año cuarto, quinto, es que va a terminar pagando intereses y a partir de ese año recién va a empezar a pagar capital. Entonces ahí pedalea nuevamente el banco, ¿no? Vuelve a generar una nueva tasa de interés. Ahora voy a ser más dadivoso, te voy a bajar la tasa de interés, pero me vas a seguir debiendo. Y me vas a seguir debiendo, y me vas a seguir debiendo, y nunca me vas a pagar capital, ¿no es cierto? Es decir, me sigues pagando capital al momento último, hasta que ya no puedes pagarme, yo tenga que rematar tu colateral, tu stock, y me termine apropiando de ambos, ¿no? Del ingreso y de la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento perverso de esta dinámica, ¿no es cierto? Que resulta para la actividad que por razones diversas puede sufrir algún episodio complejo, el banco se termina convirtiendo en su verdugo pleno, ¿no es cierto? Por eso es que cuando dicen en el agro, ¿no es cierto? Este año ha sido un momento donde, como el COVID, nos ha ido muy mal en nuestra cosecha y no tenemos cómo pagar al banco. Por tanto, eso es remate y eso es ya lo último, ¿no es cierto? Es cómo termina generándose una trampa de pobreza mayor. Lo que decía Pablo de este tema de el pariente policía que le han dado un préstamo relativamente rápido, responde lo siguiente, ¿no es cierto? Todo funcionario público, si es que tiene la condición de ser funcionario de planta, tiene ítem, la palabra es ítem, entonces préstamos pequeños pueden ser rápidamente gestionables porque van a ser deducibles de su misma planilla, ¿no es cierto? ¿De dónde cobra? Primero, ¿quién del préstamo? Banco Unión, ¿no es cierto? ¿Quién paga su sueldo? Banco Unión, ¿no es cierto? Entonces, si yo te pago 5,000 y sé que te estoy prestando, no sé, un préstamo por 2,000 bolivianos, facilito, te corto la tajada que te va a corresponder este mes y nunca pierdo, ¿no es cierto? Entonces, no hay dónde buscarle, ¿no es cierto? Ahí otra vez vuelvo. La banca nunca pierde, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la banca no va a perder. Ya, gráficamente, vamos a ver alguna relación como la que les estoy mostrando en pantalla. Ya estoy con poquísimo tiempo, pero no quiero quedarme sin ver datos, ¿ya? Entonces, dejo de compartir esto. Y nos vamos a ir a ver, vamos a abrir nuestras bases de datos, cualquiera de ellas. Por favor, voy a compartir pantalla y me dicen si esta se está viendo. ¿Se logra ver mi pantalla? Se ve, ¿no? Sí, licenciado. Les he compartido esta base de datos mensuales. A ver, veamos.
Voy a abrir esa base de datos mensuales. Ya. A ver, en relación de variables, hagamos un describe para ver qué tenemos, qué cosas interesantes tenemos en esta base de datos. ¿Tienen ustedes esta base, no es cierto? ¿O quieren que se las comparta nuevamente? Cuentan con esta base, ¿no es cierto? Me confirman, por favor. Si no, se los comparto nuevamente. Sí, licenciado, lo mandó. ¿Tienen, no es cierto? Se les he pasado algún momento. Ya. Entonces, a ver, solamente para ver desde dónde hasta dónde van nuestros datos. ¿Ya? Por inflación, tenemos datos que van desde 1930, creo, ¿no es cierto? Ya, pero datos de la banca van a ir desde los 90, digamos. Ya, vamos a acotar nuestros datos después, ¿ya? Pero tenemos lo interesante de esto que tenemos data mensual. Entonces, esta base de datos es poderosísima. Es muy interesante. ¿Ya? Entonces, veamos qué variables tenemos. Veamos entre nuestras variables. Voy a leer rápidamente, ¿ya? Guay, realmente tenemos hartísimas variables. Tenemos el IPC, la inflación, exportaciones, importaciones, saldo comercial, emisión monetaria, todos los M's, ¿no es cierto? Base monetaria, billetes y monedas, reserva del banco, caja en bancos, depósitos de divisas, medio circulante, cuasi dinero total, liquidez total. Esto es excelente. Tasas de interés activa nominal, tasa de interés activa en efectivo, tasa de interés activa nominal, tasa de interés activa nominal. Uy, tenemos realmente hartísimas tasas de interés que podemos contrastar y vamos a ver cuál sea la más pertinente. ¿Ya? A diferentes plazos. Esto está espectacular. Vamos a hacer 1000 cosas con esto. ¿Ya? A ver, voy a explorar en una primera especificación, por favor, para que se pueda entender lo que estoy queriendo hacer. Voy a compartir pizarrita y voy a mostrar lo que quiero hacer. Me dicen, por favor, si se está viendo mi pizarra. Ya se logra ver todavía. Creo que todavía nada, ¿no? ¿Ven mi pizarra? Se puede ver, doctor. Excelente. Ya. A ver, hagamos una primera especificación bastante simple, ¿ya? Para que podamos entender alguna lógica de modelización. Pensemos que yo quiero analizar en una relación explicativa con series de tiempo, analizar tasas de interés. Voy a poner con I, ¿ya? Y le voy a dar un supraíndice T. Y voy a verificar un primer parámetro, alfa 0, más un segundo parámetro, un alfa 1, que verifique como una de sus determinantes, de sus covariantes, a la inflación. Pero contemporánea, ¿ya? En el tiempo. Y luego verifique un segundo momento, un alfa 2, a la inflación rezagada un periodo. Y luego verifique
un alfa 3 a la inflación rezagada 2 periodos más un término de error. Ya. Algunos elementos que debo tener en cuenta en esta especificación simple. Primero, debo propiciar un supuesto de exogeneidad donde el término de error en relación de cualquiera de las covariantes, cualquiera de ellas, sea igual a 0. Cualquiera de las covariantes me refiero, sea inflación contemporánea o cualquiera de los rezagos, perdón, cualquiera de los rezagos, rezago 1, rezago 2, no debo tener una relación contemporánea, perdón, una relación explicativa, diré no contemporánea, que sean estrictamente exógenas, con mi variable de interés, mi variable de tasas de interés. La razón es que el componente no sistemático no debe tener ninguna relación de predictibilidad con el componente no sistemático. Eso lo vamos a ver en un momentito más. Y el otro elemento que va a ser importante de verificar en esta especificación simple, ¿cuál la relación asociada en coeficientes estimados de los parámetros de interés? Presumiblemente, esto lo voy a poner con otro color, podríamos considerar que si yo hago esta especificación en una mirada contemporánea, la tasa de interés y la inflación podrían tener una relación positiva, mayor a 0. A medida que aumentan los precios, aumenta la tasa de interés. Pero presumiblemente, en el rezago, pensemos una inflación de periodos anteriores, la relación se invierta y podemos tener relaciones negativas para los rezagos. O quién sabe, un primer rezago, tener una relación negativa y un siguiente rezago, volver a tener una relación positiva. En cualquiera de los casos, es importante verificar en magnitud cómo se va comportando los rezagos de una variable explicativa sobre mi variable de interés, a razón de verificar cierta dinámica en estas series de tiempo. Ya no estoy en la esencia de lo que hacíamos hasta semanas pasadas. Paso 1, gráfico. Paso 2, verificar estadísticas. Paso 3, dar cuenta de ciclicidad. Paso 4, verificar estacionalidad. Todo esto se le hacía de manera univariante. Ahora estoy verificando un fenómeno de manera bivariante y rezagada. ¿Se comprende eso? ¿Por qué bivariante? Variable 1, variable 2 y variable 2, un tiempo atrás, 2 tiempos atrás. ¿Me dejo comprender? ¿Más o menos? ¿Alguna consulta, algún comentario sobre lo que acabo de referir? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Sí, licenciado, está claro. Ok, ya. Seguimos entonces. Vamos a ver nuestros datos. Vuelvo sobre pantalla compartida. ¿Ya? Y voy a abrir un do file.
Cualquiera. Ay, qué lento se ha puesto esto. Ya he abierto el do file y no se lo ve. Ahí está el do file. ¿Ya? Entonces estamos solamente para el apunte. Economía monetaria 1. Hoy es el 7 del 11 del 2022. Y vamos a verificar una relación que les decía. Tasa de interés. Que va a estar igual a una especificación en función de la inflación en T contemporánea, la inflación en T-1 y la inflación en T-2. ¿Cómo hago esa especificación? Digo un regress y pongo, vamos a ver qué tasa de interés nos convenga. Aquí está la tasa de interés. Veamos una tasa de interés activa. Esta me gusta. Tasa de interés activa, efectiva en moneda extranjera. Tasa de interés activa, efectiva. Podría ser. Efectiva. Tasa de interés. No, creo que nos quedamos nomás con la primera elección. Esta también me gusta. Tasa de interés activa, efectiva, destinada al consumo en moneda nacional. Esta me gusta. Tasa de interés activa. Esta me gusta. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar la razón del por qué estoy eligiendo esta. ¿Ya? Entonces me voy a mi especificación y pongo esa variable. Y a continuación pongo las variables inflación. Se llama inflación tal cual. Ya. Entonces pongo inflación. Inflación. No sé. ¿Cómo le voy a llamar a esta, digamos? -1. Uy, es que el número no me va. 1 llamaré así. Y la otra la llamaré inflación 2. Primer rezago, segundo rezago. Por tanto, tengo que generar ese par de rezagos. Tengo que generar la inflación 1 y la inflación 2. La inflación 1 y la inflación 2. La inflación 1 entonces va a ser la inflación como tal. ¿Cómo se decía el rezago? Era L1 punto inflación. Y el rezago 2 va a ser L2 punto inflación. Perdón, el acento está mal. ¿Me están siguiendo? Los he perdido. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Entonces, solamente para que vean en base de datos qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? A ver, voy a ponerlo así mejor. Generemos este par de variables. Ok. Y además quiero acotar esto, ¿no? Es que veremos, digamos, ¿dónde está la base de datos? Aquí está la base de datos. Decíamos desde el 92. Desde los 2000 veremos esto, porque sea 20 años. Ya, pero ¿cómo identifico entonces el tiempo? Identificaré el tiempo como un contador, ¿ya? Entonces voy a decir, genéreme una variable tiempo es igual a n.
Ya, y entonces vemos un edit que sea a inflación 1, inflación 2, la inflación tal cual, y que me verifique el T y que la otra variable, meses. A ver, veremos. Ahí está, ¿no? Entonces tengo ahí la inflación 2, pero decimos esto que sea desde los 2000, digamos, 757. Entonces voy a decirle drop if t mayor igual a 757. ¿Ok? ¿Qué pasa? No sé qué pasa. A ver, veremos. ¿Qué pasó? Observations. Creo que este drop he hecho algo mal. Ay, qué bolas. He borrado hacia arriba, ¿no? Era menor igual. Ya, a ver, copiar esto entonces. Disculpen que ese error gravísimo. Ahora sí. ¿Se logra ver el resultado? Sí, licenciado. ¿Qué les parece en función de lo que les había apuntado en la pizarra antes de que hagamos nada, ¿no? Primero vean, por favor, estamos hablando de que la variable dependiente es la tasa de interés activa que se otorga para el consumo en moneda nacional. Entonces ahí debería tener una connotación con demanda agregada. Verifiquen, por favor, que el primer rezago, perdón, la contemporaneidad tiene un valor positivo, ¿no es cierto? Pero los rezagos tienen valores negativos. Esto es cuestionable todavía porque al parecer en esta lógica las variables son estadísticamente no significativas. Que vamos a ver también si es que qué es lo que ocurre con todo esto y qué corrección habría que hacer para tener una especificación más clara. Ya estamos sobre la hora. Hasta acá, ¿algún comentario, sugerencia, inquietud? ¿Los he perdido demasiado? ¿Gustan que les comparte este do file? He hecho dos cositas, ¿no? He hecho dos cositas muy simples. Ahí les estoy pasando. Ya. ¿Alguna consulta, comentarios sobre lo que he hecho? ¿Inquietud? ¿Todo bien?
Todo bien, licenciado. Todo Excelente. bien, doctor. ¿Continuamos el miércoles? Sí, el día miércoles. Sí, licenciado. Continuamos el miércoles entonces. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Hasta el No, miércoles, gracias, doctor. Muchas licenciado. gracias. Ya hablamos más. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias, doctor. Hasta el miércoles. Buen día. Buen día.